Bienvenidos a Enturnas, tu campus natural. Bueno, ayer estuvimos, sobre todo, analizando cuestiones muy relacionadas con nuestra parte, con la parte con la parte que nosotros podemos controlar al 100%, por decirlo de alguna manera, en la relación de la atención con el cliente, que es lo que tenía que ver con nosotros. Estuvimos, bueno, intentando descubrir un poquito más acerca de cuáles son los rasgos que definen nuestra personalidad y viendo en función de los rasgos que definen nuestra personalidad, pues cómo tendemos a comportarnos de una manera o tendemos a comportarnos de otra manera. Estuvimos buscando, estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con comunicación, con el proceso de comunicación, porque ya dijimos que al final está claro que el proceso de comunicación, o sea, el proceso de atención al cliente sobre todo requiere de una correcta comunicación, ya que esto evitará el que se generen conflictos y sobre todo pues nos facilitará nuestro trabajo y nos facilitará que al final consigamos nuestro objetivo, que es la satisfacción al cliente, ya que a través de la satisfacción del cliente es como conseguiremos incrementar nuestras ventas y como conseguiremos que todo fluya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hablamos mucho sobre la comunicación verbal, estuvimos dando ciertas claves y justo nos quedamos en la comunicación no verbal, es decir, en todo aquello que transmitimos con lo que no tiene que ver con la voz y con lo que no tiene que ver con la palabra. Es decir, aquello que transmite nuestro cuerpo cuando nosotros estamos hablando o cuando no estamos hablando. Porque la comunicación verbal transmite cuando nosotros estamos hablando. Pero la comunicación no verbal transmite tanto cuando estamos ejerciendo como emisor como cuando estamos ejerciendo como receptor. Por eso se convierte en algo tan importante. Decíamos además que lo que al final termina dándole coherencia a nuestra comunicación verbal y lo que termina dándole coherencia a nuestro discurso es precisamente la comunicación no verbal. Será más creíble lo que nosotros decimos siempre que sea coherente y acorde con lo que nuestro cuerpo, con lo que nuestra mirada, con lo que nuestras manos están transmitiendo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en esta comunicación no verbal podríamos dedicar un curso entero a hablar de comunicación verbal. Podríamos echar horas y horas y horas. Pero lo que sí vamos a hacer es, por lo menos, destacar aquellos gestos o aquellas cuestiones que son las que, de alguna manera, más estamos de acuerdo en que tiene un significado determinado. Mirad, muchas de las cosas que vamos a ver o que vamos a decir tienen un significado genérico que está aceptado, ¿vale? Esta parte en particular me encantaría poder veros las caras mientras lo estamos contando, para realmente poder analizar el lenguaje no verbal de una persona. Cuanta más información tienes de esa persona, más fácil es poder analizarlo. Esto no es como la serie esa que había de detectives policíacas, que creo que se llamaba Mentira o no sé qué, y era como, porque ha hecho así, ya sé que ese es el asesino. Bueno, esto no va de eso. Realmente lo que tiene que ver con la comunicación no verbal no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas, no es como la física, pero sí es cierto que nos da claves muy importantes, sobre todo porque hay comportamientos que probablemente ahora cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que forman parte de nuestra memoria colectiva y que forman parte de nuestra propia cultura. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tienen un significado que todos lo aceptamos como tal. Entonces, bueno, pues sí nos interesa hacer esta pequeña reflexión, sobre todo porque hay determinadas cuestiones en comunicación no verbal que pueden transmitir sensaciones
negativas, y entonces esas cuestiones que pueden transmitir sensaciones negativas, pues en la medida de lo posible lo ideal es que la eliminemos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a empezar viendo algunas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, además, os pido que toméis nota y que luego al final de la clase, pues que me comentéis aquellas con las que estáis más de acuerdo o menos de acuerdo. En primer lugar, acariciarse la barbilla, ¿vale? Acariciarse la barbilla es un gesto que, si os dais cuenta, lo hacemos muchas veces de forma inconsciente y que implica toma de decisiones. Mira, muchas de estas cosas uno se lo puede creer o no se lo puede creer, pero claro, yo llevo tantísimos años impartiendo formación acerca de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, pues que muchas cosas ya digo, bueno, ¿esto realmente es así o es porque yo lo he aprendido? Es por lo que yo sé. Yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino. Y es cierto que a lo largo de estos años, con mi sobrino y viéndolo crecer, es como me he ido dando cuenta de que muchos de estos gestos que estamos diciendo son gestos que incluso los bebés y los niños pequeños lo hacen. Y no lo ven, y no lo copian de nadie. No se lo ven incluso a nadie. Es decir, de alguna manera forma parte ya de esa memoria genética que se transmite relacionada con los comportamientos. Entonces, yo me acuerdo de ver a mi sobrino, el super bebé, haciendo así cuando estaba pensando. Era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, por eso, además, quien tenga hijos, pensad, porque muchas de estas cosas creo que vais a estar de acuerdo en que de pronto os habéis dado cuenta que la estaban haciendo y que necesariamente nadie se lo ha enseñado, ¿no? Bueno, pues, como decía, el acariciarse la barbilla, este tipo de gesto, es un gesto que está asociado a la toma de decisiones, al estar pensando, a estar evaluando, ¿vale? Entonces, es un gesto que, en función de lo que queramos transmitir cuando está hablándonos un cliente y queremos demostrarle que estamos tomando nota, que realmente vamos a actuar al respecto, es un gesto que nos ayuda a trasladar eso, ¿vale? Un gesto que transmite autoridad es este, es decir, cuando tú hablas y entrelazas los dedos. Bueno, me parece que ayer lo dije, y si no lo dije, da igual porque lo voy a decir ahora. Los dos partes del cuerpo humano con las que es prácticamente imposible mentir es con los ojos y con las manos. Es muy difícil mentir. Es muy difícil mentir porque existe una conexión directa entre lo que es verdad, en nuestro cerebro y lo que se transmite a través de nuestras manos y a través de nuestra mirada. Por eso, el buen actor o la buena actriz no es quien se aprende muy bien un personaje y quien actúa, sino que para que sea creíble, el buen actor o la buena actriz es quien realmente se cree el personaje. Si tú te crees que eres el personaje y actúas siendo ese personaje, toda tu comunicación no verbal, todo lo que se transmite a través de tu mirada, todo lo que se transmite a través de tus manos, de tus gestos, va a resultar real y no va a resultar ridículo o no va a resultar falso. Por eso, cuando se dice que los actores o las actrices deben de meterse en la piel del personaje, es literal. Deben de creerse que son ese personaje para que de esta manera lo que trasladen sea real. Muchas veces estamos viendo, no sé, algún tipo de actuación, estamos viendo algo y vemos que nos falta credibilidad. Muchas veces la credibilidad viene precisamente porque se está actuando. Y cuando se está actuando resulta poco creíble. Por eso es tan importante que se actúe con toda la naturalidad y, como decía, que se crea que el personaje, para que de esta manera haya verdad en lo que se transmite. Bueno, el tocarse el lóbulo de la oreja, y sobre todo más en el caso de las mujeres, denota inseguridad. El mirar hacia abajo, así, ¿no? Espero que podáis verlo bien. Cuando te están hablando y tú empiezas a mirar hacia abajo, o cuando tú estás hablando y empiezas a mirar hacia abajo, ese es un síntoma claro de mentira. O bien que no te estás creyendo, aquí pone creer, pero es no creer, bien que no te estás creyendo lo que están diciendo,
o bien que no te estás creyendo lo que tú estás diciendo, es decir, estás mintiendo. Una persona que miente normalmente, a no ser que sea muy psicópata, una persona que miente normalmente evita la mirada y lanza la mirada sobre todo hacia abajo. Entonces, esa es otra cosa a tener en cuenta. Bueno, tocarse la nariz, todo lo que signifique tocarse la nariz, siempre transmite algo negativo. Y transmite algo negativo porque si os dais cuenta, hay un gesto, cuando algo huele mal, cuando algo nos huele mal, ¿qué hacemos? Nos tapamos la nariz. Entonces, taparse la nariz significa que algo o sea, nosotros nos tapamos la nariz, los seres humanos nos tapamos la nariz cuando algo huele mal. Con lo cual, tocarnos la nariz de forma, no porque nos pique y vamos a rascarnos, sino tocarnos la nariz de forma no consciente, ¿vale? De forma inconsciente, implica que no nos está gustando lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo o lo que estamos diciendo, ¿vale? Con lo cual, yo, por ejemplo, tengo mucha costumbre de tocarme la nariz porque tengo muchas alergias. Entonces, intento evitarlo en la medida de lo posible porque sé que aunque yo no quiera, traslado esa cierta negatividad, por ejemplo. Bien. Golpear con los deditos. Creo que todos tenemos claro que este gesto, este gesto, ¿no?, de golpear con los deditos. No sé si veis bien, si quito la trasera, si no la quito, se ve bien los gestos que voy haciendo. Bueno, de todas formas lo tenemos aquí, ¿no? Pero digo que golpear con los dedos, yo creo que lo tenemos todo más que asumido y más que entendido que significa, pues, impaciencia. Sentarse agarrado, sentarse en postura erguida y cogiendo este tipo evidentemente, denota no solo, o sea, denota no solo seguridad, sino muchas veces superioridad, incluso prepotencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, hombre, es un gesto que socialmente para nosotros nos indica además cierta mala educación. No vamos a recibir a una persona actuando de esa manera. Inclinar la cabeza cuando se está hablando, inclinar la cabeza así, denota interés en lo que se está diciendo. Así, ¿no? Cuando se dalea la cabeza, cuando estás escuchando, cuando tal y cuando cual. Mira, luego hay una cosa, yo he dicho el tema de las manos, ¿no? Ahora esto porque solo se ve un trocito y no se me ve entera. Pero es prácticamente imposible mentir mostrando las palmas de las manos. Es decir, cuando nosotros queremos transmitir realidad y verdad en lo que estamos diciendo, es muy importante que mostremos las palmas de nuestras manos, ¿no? Cuando estamos hablando, que de alguna manera en nuestro gesto se muestren las palmas de las manos. Porque ya os digo que es prácticamente imposible mentir, a no ser que lo hagas conscientemente de estoy mintiendo y enseño las manos porque estoy diciendo que los elefantes son rosas, los elefantes son rosas, los elefantes son rosas y estoy mostrando las manos, ¿vale? Pero de forma natural es muy difícil que esto suceda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Incluir en la medida de lo posible, incluir en nuestro discurso, pues como estábamos diciendo, ese mostrar las manos para trasladar pues seguridad, sinceridad, franqueza, confianza, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, el caminar erguido, estar erguido, siempre va es que no me pongo aquí a andar porque no se me ve. El caminar erguido siempre va a trasladar confianza. Tanto el caminar erguido como el estar sentado erguido. No es lo mismo estar sentado así que estar así, repanchingado. Está claro, ¿no? Se demuestra una actitud muy diferente de una manera o de otra. Estar de pie con las manos en las caderas, en general, demuestra una muy buena predisposición, ¿no?, a hacer algo. Es como, venga, vamos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Jugar con el cabello, este tipo de cosas, de jugar con el cabello, suele denotar, y sobre todo en el caso de la mujer, suele denotar falta de confianza,
inseguridad o incluso, dependiendo del tipo de juego que yo haga con el cabello, también puede tener cierto, puede formar parte de ese rito de la seducción, ¿de acuerdo? En función del tipo de juego que yo haga con mi cabello. Si es la gente que se toca así y tal, yo muchas veces lo que está denotando es inseguridad. Yo me toco muchísimo el pelo y me toco muchísimo el pelo porque tengo un calor horroroso y porque llega un momento en que me agobia como una manta. La cabeza descansando sobre las manos y mirando hacia el suelo suele denotar aburrimiento, es decir, si ahora estáis aburridos es probable que estéis así, ¿vale? Es una cosa que denota aburrimiento. Unir los tobillos, que es un acto muy, muy marcial, muy militar, ¿no? El de unir los tobillos. Normalmente estar en guardia, ¿vale? Aprensión, estar en guardia. Las manos a la espalda, que es algo que, por ejemplo, en hostelería se hace tanto, es una cosa horrible. Yo no sé eso de poner a los camareros y a las camareras con las manos en la espalda. Las manos hay que mostrarlas. Las manos en la espalda indican furia, frustración, ira, aprensión. Es decir, es muy importante que las manos no estén en la espalda. Las manos en la espalda indican algo negativo. Yo no entiendo por qué, ya os digo eso, de poner mucho, sobre todo en hostelería, que estamos acostumbrados a ver a los camareros, a las camareras con las manos en la espalda, en banquetes, en eventos, etcétera. No, las manos se deben de ver, ¿vale? Las manos se deben de ver. Balancear los pies, están moviendo los piecillos, también es una cosa que denota aburrimiento, falta de interés en lo que se está oyendo o incluso en lo que se está diciendo, porque este tipo de cosas de las que estamos hablando nos sirven tanto, por eso he dicho antes que con la comunicación no verbal se transmite tanto cuando ejercemos de emisores como cuando ejercemos de receptores, ¿de acuerdo? Por eso, espera que me habéis puesto aquí. Exacto, piensa, como dice Marta, piensan que indica formalidad, pero es lo que os estoy diciendo, que en el fondo, no sé, a alguien se le ocurrió algún día que eso era como un gesto formal, como un gesto serio, pero al final todo lo que implique esconder las manos, si os dais cuenta, cuando un niño pequeño, antes hablábamos del tema de los niños pequeños, cuando un niño pequeño engaña, ¿qué es lo primero que hace? Esconder las manos. No, yo no he sido. No, yo no he sido. Y echamos las manos hacia atrás. Por eso he dicho que es importante que las manos formen parte de nuestra comunicación y cuanto más mostremos de nuestras manos y sobre todo cuanto más mostremos de las palmas de nuestras manos, más verdad estamos transmitiendo lo que estamos comentando. Los brazos cruzados, depende de cómo cruce los brazos. Si yo cruzo los brazos muy rígidos en el pecho, lo que estoy haciendo es tomar una actitud ofensiva, es que no sé cómo ponerme para que me veáis mejor, es una actitud muy ofensiva, pero es distinto a este cruce de brazos, ¿no? que indica predisposición. ¿Dónde está la diferencia? En los hombros. En que los hombros estén rígidos y estén como en actitud defensiva o que sencillamente los hombros estén relajados, porque de esa manera lo que estamos indicando es buena predisposición para lo que sea. Caminar con las manos en los bolsillos, con los hombros encorvados, incluso estar, como decía antes, sentado, bueno, pues sentado así y no estar erguido, todo eso denota, pues, abatimiento, aburrimiento, etcétera, etcétera. La mano en la mejilla de evaluación, que lo habíamos dicho antes. Frotarse los ojos, o sea, cuando nosotros no vemos algo bien, ¿qué hacemos? Como seres humanos, ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿verdad? Para intentar ver mejor. Bueno, pues ese gesto, que lo tenemos tan claro de forma consciente, es un gesto que utilizamos también de forma inconsciente. Entonces, el tocarnos el ojo, el frotarnos el ojo, cuando no es porque me pica, ¿vale? Indica dudas en lo que se está diciendo o dudas en lo que se está escuchando. Mira, yo voy a decir que estas cosillas que son muy, muy básicas, porque ya digo que podríamos estar horas y horas hablando del tema de la comunicación no verbal, pero estas cosillas que son muy básicas, a las personas que tengáis en vuestro entorno, prestarle atención y fijaros si estas cosas que estoy diciendo se cumplen o no se cumplen. Os puedo asegurar
que en un 95%, por no ser pedante, decir que en un 99%, en un 95% se cumple, ¿vale? Bueno, y luego lo que decíamos, que tocarse la nariz siempre indica es negativo, tanto si estamos escuchando como si somos nosotros que lo estamos transmitiendo. Si estamos escuchando, vale, pero si somos nosotros quienes estamos transmitiendo, que lo tengamos muy en cuenta para evitarlo siempre en la medida de lo posible, lo de tocarse la nariz, porque es como si nosotros directamente estuviéramos reconociendo que estamos mintiendo si nos tocamos la nariz. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver. Seguimos. Vale. Ayer mencionaba la escucha activa, ¿vale? Ayer mencionaba la escucha activa y yo decía, es fundamental en la comunicación que seamos capaces de practicar la escucha activa. Practicar la escucha activa significa, no sé si lo dije, pero si no lo recuerdo, practicar la escucha activa significa prestar atención a lo que se dice, a cómo se dice, a por qué se dice y en qué contexto se dice. Es decir, no solamente escucho, oigo lo que están diciendo, sino que me entero y comprendo. Eso es la escucha. La diferencia entre oír y escuchar de forma activa significa que para escuchar de forma activa nosotros tenemos que hacer un ejercicio o sea, un trabajo. Tenemos que prestar atención y tenemos que esforzarnos, cosa que no ocurre en la escucha, cosa que no es necesariamente así si nosotros estamos oyendo. Nosotros podemos estar haciendo 80 cosas y a la vez que estamos haciendo, esas 80 cosas, nosotros podemos, a la vez que estamos haciendo esas 80 cosas, nosotros podemos estar oyendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues si estamos trabajando y tenemos la música puesta, o tenemos las noticias, o tal. Eso no es escucha activa, ¿vale? Escucha activa es algo que indica acción. En este caso, acción de conocer, acción de comprobar y acción de comprender. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues hay una serie de cuestiones que nos ayudan a controlar y a mejorar nuestra escucha activa. En primer lugar, intentar evitar en la medida de lo posible las distracciones externas. ¿De acuerdo? Intentar evitar en la medida de lo posible las distracciones externas que pueda haber. Por ejemplo, yo me alegro porque me están haciendo aquí una cosa de obra y le dije que por favor, que a ver si podían antes de las 10 de la mañana terminar la parte de dar golpes, porque estaban con una radial ahí justo haciendo un ruidaco del 15, con lo cual eso hubiese supuesto una distracción externa. Una distracción externa para vosotros, incluso una distracción externa para mí, porque tengo ahí un bum, 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 ¿de acuerdo? Luego, otra cosa es controlar las distracciones personales. Las distracciones personales y el soñar despierto tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, ser incapaces de dejar nuestras preocupaciones, nuestras obligaciones, nuestros calentamientos de cabeza a un lado. Si estamos atendiendo a un cliente y estamos pensando en que anoche no dormí, o estamos pensando que me peleé con mi pareja, o estamos pensando que no sé dónde voy a ir el fin de semana, o estamos pensando en que estoy fatal con la dieta porque no me funciona, ese tipo de distracciones personales interfiere mucho en esa escucha activa y, por supuesto, dificulta lo que es la buena atención al cliente. Soñar despierto tiene mucho que ver con las distracciones personales, es decir, soñar despierto es estar... yo reconozco que es una cosa en la que he tenido que trabajar porque sencillamente se me iba, o sea, bueno, y todavía me pasa algunas veces, por eso tengo que trabajarlo muy mucho y tengo que controlarme muy mucho, porque de pronto se me va la pinza
y no sé el tiempo que ha pasado y no me he enterado de lo que ha pasado. Yo recuerdo, cuando estaba en el instituto, tenía un profesor de matemáticas que era muy gracioso. Y yo me acuerdo un día que estábamos en clase y estaba explicando los radicales que son raíces cuadradas, cúbicas, quintas, ese tipo de cosas. Entonces empezó a explicar, a mí aquello me parece horrible. Empezó a explicar y yo tengo la imagen de cómo empezó a hacer el desarrollo. La siguiente imagen que yo tengo en mi cabeza es la pizarra entera llena de radicales de eso y yo decir, Dios mío, ¿cómo ha pasado esto? Y me acuerdo que le dije, porque dijo, ¿alguna duda? Y dije, perdona, José Miguel, ¿te importaría repetirlo así brevemente? Es que no me ha quedado muy claro. Y me dijo, claro, llevas un cuarto de hora mirando por la ventana. ¿Cómo te va a quedar claro? O sea, absolutamente inconsciente. Creo que ese es el primer día que tengo conciencia de una cosa, de haberlo hecho de una forma tan exagerada. Entonces es cierto que como es algo que yo sé que me pasa, yo intento controlarlo. Pero vamos, que me pasa incluso conduciendo. Es decir, voy conduciendo, sobre todo cuando son trayectos muy habituales y tal, y cuando me doy cuenta digo, ¿por cuándo he pasado por no sé dónde? Claro, este tipo de cosas es peligroso, ¿vale? Entonces, por eso digo que si a alguien le pasa como a mí, pues que sepa que tiene que estar especialmente alerta con este tipo de cosas, porque además traslada muy mala imagen y da muy mala impresión si alguien te está hablando y tú estás con... porque además se nota mucho. Entonces traslada muy mala imagen, ¿no? El ser mal como comunicador es otra cosa que tenemos que controlar, porque comunicar, ya hemos dicho, que en el proceso de comunicación, lo importante de la comunicación es lo que entiende el receptor, no lo que quiere emitir el emisor. Lo que al final va a determinar que la comunicación sea positiva o no positiva es lo que entiende el receptor. Entonces, por eso es tan importante, y ayer lo decíamos cuando hablábamos de este tema, es tan importante de que intentemos en la medida de lo posible ir asegurándonos de que nuestro discurso se está entendiendo, de que las cosas que nosotros decimos se están entendiendo tal y como nosotros las decimos. Eso es absolutamente fundamental, ¿vale? Luego hay otra cosa que también, no escuchar, evidentemente, eso ya es un gran obstáculo y que hay que controlarlo, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí y no estamos para eso. Pero luego otra cosa que tenemos, en la que es muy fácil caer, es en la escucha selectiva. ¿Qué significa la escucha selectiva? Que solo oigo aquello que quiero oír. Eso nos pasa muchísimo. ¿Y qué significa que solo oigo aquello que quiero oír? Bueno, pues que a mí lo que me interesa de todo lo que me están contando es el precio. O a mí lo que me interesa de todo lo que me está contando el cliente es a qué hora se va a ir. O a mí lo que me interesa de todo lo que me está contando el cliente es lo que está dispuesto a pagar. Es decir, la escucha selectiva es otro de los grandes males de la comunicación y es otro de los grandes enemigos de la escucha activa. Es decir, no vale quedarme solo con lo que me interesa. Tengo que intentar entender todo lo que se me dice, cómo se me dice y por qué se me dice. Y luego, evidentemente, una cosa que molesta y que incomoda en la escucha activa es lo que tiene que ver con evidentemente, con las interrupciones. Las interrupciones hacen que algunas veces sea difícil seguir el hilo, para que no entendamos. Bien. Especialmente si la atención al cliente la estamos haciendo de forma telemática, o sea, telefónica, disculpad, que como ahora todo es telemático, pero no, quería decir telefónico en este caso. Especialmente tenemos que prestarle atención al tema de la escucha activa. Entonces, si es en esa atención telefónica, es importante que controlemos especialmente algunos aspectos, como por ejemplo, reconocer nuestras distracciones más frecuentes y aislarlas, que es lo que os estoy diciendo yo. Eso que me pasa, de que se me va la pinza y cuando me doy cuenta, pues he perdido 1, 2, 5 minutos de una conversación o de un paseo o de una película o de un lo que sea. Y digo, vale, ¿y qué ha pasado entre medias? Ha pasado un ángel. Entonces, cada uno tenemos nuestras distracciones más comunes. El primer paso, como decíamos ayer, el primer paso para poder solucionar algo es reconocerlo, y si veo y sé que tiendo a hacer determinadas cosas, pues poner
los medios necesarios para que eso no suceda. Otro tema importante es, sobre todo, ya digo que cuando estamos haciendo atención telefónica, es recordar por qué escuchamos y por qué no. ¿Y por qué escuchamos? Porque es la mejor manera de conseguir clientes satisfechos. ¿Y por qué queremos clientes satisfechos? Porque los clientes satisfechos son los que suponen al final beneficios para ellos. O sea, que no se nos olvide. Que escuchar significa asegurar nuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Otro de los temas a tener en cuenta es tratar en la medida de lo posible de tener la mente abierta, sobre todo en aquellos temas que no nos interesan, pero que los clientes nos cuentan, por lo que decíamos antes de que se causa muy mala impresión cuando tú estás explicándole algo a alguien, que a lo mejor para ti es muy importante y la cara te está diciendo que no le estás haciendo caso. Pues porque está, como decíamos antes, en ese momento de ensoñación o de despiste, entonces eso causa muy mala impresión. Por eso es bueno, sobre todo, para demostrar que sí nos estamos enterando y que sí estamos entendiendo, es muy bueno cuando estamos realizando una atención telefónica, el que de alguna manera vayamos demostrando que sí. ¿Cómo? Pues sí, entendido, ok, vale, perfecto. Es decir, que vayamos apostillando para dejarle claro a la otra persona que realmente estamos prestándole atención y estamos enterándonos de lo que nos está diciendo. Y de la misma manera, si hay algo que nos diga que no lo entendemos, que no lo tenemos tan claro, es importante el que intercalemos preguntas. Es decir, no dejemos que una persona nos suelte un monólogo de 10 minutos hablándonos y hablándonos y hablándonos por muy ese que sea el problema que haya tenido. Es importante que interrumpamos, controlemos, preguntemos y de esa manera nos vayamos asegurando de que todo sale, o sea, que realmente el proceso de comunicación está siendo correcto. Hemos querido hacer un especial o tener un momento especial con el tema de la atención telefónica. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el tipo de servicio o el producto que nosotros estamos ofreciendo, la atención telefónica es muy importante. Y además, en el sector servicio y en el turismo en general, la atención telefónica es especialmente. Incluso, aunque estemos en la era de Internet, incluso aunque estemos en la era de las reseñas en Google y de las reseñas en los portales, incluso aunque estemos en la época de hacer las compras a través de la web o de los portales turísticos, etcétera, etcétera, el teléfono sigue siendo una herramienta muy importante, porque todavía muchos clientes, muchos consumidores nuestros, aunque hagan la compra por internet, nos llaman y nos preguntan. Aunque puedan presentar hacer una reseña de Google para ponernos a parir, nos pueden llamar y nos pueden decir. Entonces, en la atención al cliente, la parte de atención telefónica, igual que la parte de atención vía redes sociales, que la comentaremos ahora después, es absolutamente fundamental, ¿vale? Es fundamental. Entonces, bueno, pues hemos querido hacer un pequeño recordatorio específico del tema de la atención telefónica. Características de la comunicación telefónica, que es al final la que nos lleva a la atención telefónica, o sea, la atención del cliente vía teléfono. En primer lugar, recordar que acorta las distancias, que nos permite realizar contactos múltiples, incluso contactos simultáneos, si existe la posibilidad de una multillamada, con lo cual nos permite hacer, de esto, ¿cómo se dice?, varios contactos simultáneos. En general los interlocutores no se ven, aunque también es cierto que cada vez más se utilizan las videollamadas. Las videollamadas que empezaron como algo así que no se utilizaba mucho y que creo que es uno de los grandes cambios que ha traído toda la época que hemos vivido en cuanto al coronavirus y en cuanto a la época de confinamiento. ¿Por qué?
porque nos hemos acostumbrado mucho más a vernos en pantalla, como pasa ahora con esta formación. La gente antes, uy, hoy yo no, que me estoy viendo, no sé qué, no hemos acostumbrado a las videollamadas. De hecho, menos mal que teníamos las videollamadas, que eso también ha hecho que nos haya podido acercar a nuestros seres queridos en este tiempo. Entonces, es verdad que todavía las videollamadas se utilizan menos eh, por parte de los clientes y tal, se utilizan menos, porque está claro que el futuro va por ahí, ¿vale? El futuro va por ahí, porque realmente cada vez vaya teniendo, vivimos en el mundo de la imagen, con lo cual cada vez irá teniendo más peso el tema, irá teniendo más peso el tema de la videollamada que incluso de la llamada. Probablemente terminarán casi desapareciendo las llamadas tradicionales. ¿Qué ventajas tiene el tema de la atención vía teléfono? Bueno, pues en primer lugar la economía de tiempo. Sobre todo, es decir, nos permite poder gestionar muchas cosas y poder gestionar con muchos clientes distintos, sin que tengan que venir o que nosotros tengamos que desplazarnos. Pero, y además una de las cosas que nos permite también es realizar una toma de decisiones rápidas. ¿Utilidad que tiene el tema telefónico? Muchísimo, muchísimo. Evita visitas inútiles de los clientes y para los clientes, es decir, tanto a nosotros para perder el tiempo como a los clientes para perderlo, nos permite que podamos realizar una labor importante de prospección de clientes potenciales, es decir, que nosotros vía llamada podamos buscar clientes. Nos permite la llamada previa telefónica, nos permite preparar la visita de un comercial de tal forma que la visita sea lo más efectiva posible. Incluso si vemos que no va a tener sentido, que no haya visita. Y si vemos que sí, hay posibilidades que la visita sea lo más efectiva. ¿Y cómo va a ser lo más efectiva? Porque nosotros en ese sondeo telefónico que vamos a hacer, vamos a saber qué es realmente lo que le interesa, lo que no le interesa, lo que vamos a ofrecerle y lo que no vamos a ofrecerle, ¿de acuerdo? Nos ayuda a cerrar ventas, a cerrar las reservas de los clientes. Nos ayuda a preparar la visita de un cliente o de un distribuidor nuestro. Nos permite muchas veces completar la visita de un cliente, tanto de forma previa como de forma posterior. Y luego, lo ideal es que siempre hagamos una de las cosas que tenemos que tener claro, y perdonad porque a lo mejor quizás debería de haber empezado yo por decirlo, es cuándo empieza y cuándo termina la atención al cliente. La atención al cliente no comienza en el momento en el que llegan a comprar nuestro producto o a utilizar nuestro servicio, nuestra estancia o lo que sea, y se termina cuando se van por la puerta, ¿no? La atención al cliente comienza incluso antes de que se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros tenemos que trasladar la disposición de nuestra empresa, la disposición de nuestra marca a facilitar toda la información que sea necesaria. Por eso, y una de las cosas que me pone de los nervios es cuando tú entras, por ejemplo, en la página web de un alojamiento y no encuentras el teléfono. Una cosa que a mí me pone de los nervios. Llamaré o no llamaré, pero la sensación de que sean accesibles es importante. Con lo cual, yo os digo que la atención al cliente comienza incluso desde antes de que el cliente se ponga en contacto con nosotros. Por supuesto, durante todo el proceso de decisión de compra, mientras nos llaman, nos piden información, nos preguntan, nos dejan de preguntar, vienen a vernos, no vienen a vernos, en función de cuál sea el tipo de producto o de servicio que yo estoy poniendo a disposición del mercado. Y la atención al cliente no se termina cuando el cliente se va, no se termina cuando el cliente no ha comprado, no, sigue. Y cuanto mayor seguimiento posterior tengamos, mejor. Veremos cuál es el mejor sistema de establecer ese seguimiento o esa cercanía con el cliente. Existen sistemas como, por ejemplo, los sistemas de newsletter, donde me permiten mantener una relación con mis clientes de forma periódica, informándoles de temas que puedan ser de interés. Una buena explotación de un CRM, que ya prácticamente todos hoy en día tenemos un CRM, que nos permite a aquellas personas que han sido clientes, pues por ejemplo, felicitarles el día de su cumpleaños
incluso el hacerle un pequeño detalle relacionado con nuestro producto, con nuestro servicio, para incluso si lleva tiempo sin venir o hace tiempo que nos preguntó o hace tiempo que estuvo, poder retomarlo. Mira, una de las cosas que parece mentira, pero que mejor de verdad funciona, luego me comentáis si lo estáis utilizando alguien, es el tema de la newsletter. La newsletter al final es un emailing. Quiero decir, la newsletter al final es un emailing, pero con un formato ya mucho más atractivo, con un formato mucho más innovador. Porque al final lo que tú estás haciendo es vía mail enviarle una información que tiene que ser, es decir, que ya no es no se mandan archivos adjuntos porque pesan y eso hace además que haya muchos, lo diré, que haya muchos servidores que lo manden a spam, que no te permiten, ¿no? Es decir, tú lo mandas con un email y ese email supone es como si fuera una edición digital de algo. Entonces tú tienes, es decir, a la persona no le pesa, la persona tiene toda la información y puede verlo. Y para nosotros es fundamental, porque si utilizamos, y ya no es un email, ya es una newsletter. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es trasladando, en esa carta de noticias, tú lo que estás haciendo es trasladando información de interés para el cliente. Información de interés para el cliente que no tiene que ser un televenta nuestro, porque si es un televenta nuestro, lo que hacemos es cansarlo, lo que hacemos es hartarlo. Entonces, una información de interés que tiene que incluir cuestiones que tengan que ver con nuestro sector. Por ejemplo, ahora se podría hablar en general de los países a los que se puede volar, a los que no se puede volar, de cuáles son las medidas de seguridad con los aviones, de cómo se están comportando qué tienes que hacer a la hora de ir a un hotel, o qué servicios son los que se pueden ahora mismo disfrutar, cuáles son los que no se pueden disfrutar, y luego, si en la newsletter, aprovechar pues para contar algo relacionado con nosotros, algo relacionado con algo relacionado con nosotros, ¿veis lo que yo decía de los ruidos y de las distracciones? No sé si lo habéis oído, yo sí que casi me quedo sola, y además me ha asustado. Como estaba diciendo. Y luego, si utilizamos además un sistema como Mailchimp, que no sé si lo utilizáis alguien, luego me lo contáis, nos permite además mantener esa relación, que significa que seguimos manteniendo la atención a nuestro cliente, mantenemos la relación con nuestro cliente y además, utilizando un sistema como Mailchimp, otros que existen, nosotros sabemos quién no lee el correo, si lo borran directamente, si lo abren, el rato que están, dónde se paran, dónde no se paran. Es decir, tenemos una información que además nos ayuda a ir mejorando en la medida de lo posible. Vamos a ver, que nos contáis por aquí. Nos ayuda. Sí que se ha oído, sí, es que yo me pego un susto, no me esperaba, me creía que ya había terminado esa parte. Por eso digo que los sistemas como el Mailchimp u otros que tengamos nos permiten además hacer un seguimiento tan personalizado de lo que están haciendo nuestros clientes, nos permite hacer un seguimiento tan personalizado de lo que están haciendo nuestros clientes, que además eso nos ayuda muchísimo a segmentar mejor nuestra clientela, nos ayuda muchísimo a tener más información de nuestros clientes, con lo que nos ayuda muchísimo a mejorar en lo que es nuestra atención directa a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, por eso digo que son cuestiones muy, muy importantes y muy a tener en cuenta. Y ahora cuando quiera esto, pues pasará. Está asustado también. ¿Cuáles son las limitaciones con las que nos encontramos? Porque vamos, esto no es la panacea. Yo estoy hablando de la atención telefónica y evidentemente la atención telefónica tiene sus pros y tiene sus contras. Sí tiene limitaciones de las que hemos de ser conscientes, sobre todo para intentar paliarla en la medida de lo posible. Entonces, tiene limitaciones como la más importante es que solo contamos con la voz como medio de expresión. ¿Qué significa que solo contamos con la voz como medio de expresión? Una de las cosas que decíamos ayer, que era una forma además de ser asertivo en nuestra comunicación, y recordar que ser asertivo a la postre lo que significa es ser más creíble cuando estamos hablando,
la importancia de saber jugar con nuestra voz, con el volumen de nuestra voz, con la modulación de nuestra voz, con la velocidad que le impregnamos a nuestra voz, ¿vale? Entonces, como la voz es realmente en una llamada el único elemento con el que yo cuento, que sepa trabajar mi voz para realmente transmitir de la mejor manera todo aquello que necesito transmitir, ¿vale? Una llamada telefónica, bueno, esto es un ejemplo de un, que creo que esta vez no hay nadie de Hammond, pero una llamada telefónica muchas veces puede llegar en un momento inoportuno. Entonces, si esa llamada telefónica llega en un momento inoportuno, lo que no podemos es trasladarle al cliente que está siendo inoportuno, porque no olvidemos que nos ha llamado a nosotros, pero que puede llamar a otros 80. Entonces, no traslademos nunca esa sensación de inoportunidad que puede tener una llamada. Entonces, de la mejor manera posible, si en ese momento no podemos atenderle, además, bueno, algo importante, fundamental. Nunca digamos llámeme usted más tarde. Nunca. Porque puede que no nos llamen. Siempre somos nosotros quien llamamos después. Mira, yo digo una cosa, cuando yo llamo a algún sitio, quiero preguntar algo y me dice, llámeme usted más tarde, ya sé que no le intereso. Porque si yo realmente te intereso, eres tú quien se va a poner en contacto conmigo. Y eso no lo olvidéis. Es muy importante. Bueno, tener en cuenta que la comunicación telefónica, que no contamos con la parte no verbal, es decir, no nos vemos, puede, y de hecho da lugar a frecuentes errores de interpretación. Por eso es muy importante que pongamos a tope el botón de la escucha activa y es muy importante que estemos constantemente dejando claro que nos están entendiendo y que nosotros nos estamos entendiendo. Y luego es cierto que el tema telefónico, sobre todo en determinadas personalidades, produce cierta agresión. Hay gente que el teléfono lo lleva muy mal, no le gusta hablar por teléfono y es gente que es muy antipática por teléfono, muy desagradable por teléfono. Si eso nos pasa a alguno de nosotros, no nos empeñemos en estar al teléfono. Vamos a intentar que sea alguien que sea mejor que nosotros en ese aspecto, el que esté al teléfono. Yo, de hecho, puedo decir que en temas de atención al cliente, cuando hemos trabajado con empresas en las que había mucho personal, hay gente que es maravillosa en la atención telefónica. Perdón. Hay gente que es maravillosa en la atención telefónica y, sin embargo, en la atención cara a cara es un petardo, y hay gente que le ocurre lo contrario. Es decir, que en la atención telefónica, pues no, pues porque el teléfono le corta mucho, no se siente cómodo, a través del teléfono, y sin embargo en la atención personal, pues es un encanto de persona. Da igual en donde estemos, o si estamos en la normalidad, que no se nota ni tan bien ni tan mal, pero es importante que lo trabajemos e intentemos en la medida de posible de mejorar, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas a tener en cuenta. Bueno, pues cuando nosotros estamos al teléfono y ya hemos dicho que lo único que tenemos es la voz como nuestro elemento, es importante que tanto la voz, el tono de voz con el que estamos hablando, como el lenguaje que estamos utilizando, sean propicios para crear una atmósfera positiva. Que seamos capaces, en definitiva, de trasladar bueno, ¿vale? El cliente cuando es un tema de atención telefónica, el cliente, a través de nuestra voz y a través del lenguaje que estamos utilizando, se va a hacer una imagen de lo que es nuestra empresa, de lo que es nuestra marca, de lo que es nuestro producto. Entonces, es muy importante que traslademos de forma correcta qué es nuestra empresa, qué es nuestra marca y quiénes son. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, puede que estemos perdiendo a un cliente porque al no ser capaces de trasladar eso en sentido positivo,
pues sencillamente no quiera venir a vernos y no nos conozca, con lo cual lo perdamos para siempre. Con la voz es muy importante que seamos capaces de actuar sobre la sensibilidad de nuestro interlocutor y alcanzar el subconsciente. Dicho así, que parece como muy chipiritifláutico, al final de lo que estamos hablando es de que con nuestra voz seamos capaces de conectar con él. Que con nuestra voz seamos capaces de conectar con el cliente, porque es la mejor manera que vamos a tener para poder inspirar confianza. Si nosotros inspiramos confianza, va a ser mucho más fácil que finalmente terminen comprándolo, terminemos conociéndolo. Entonces, ayer lo decía y lo diré siempre, nadie nace enseñado. Hay gente que se le da de forma natural, pues se le da muy bien y le es fácil, pero vuelvo a decir lo mismo, nadie sale a correr y el primer día hace 42 kilómetros. Tú sales el primer día, lo digo por experiencia, que corro, tú sales el primer día y el primer día a lo mejor, yo me acuerdo el primer día que salí a correr después de 20 años sin hacer nada, que con 200 metros ya pensé que ya iba a reventar. Vale. Y ahora corro 10 o 15 kilómetros y tan ricamente. Entonces, con esto que quiero decir, que si se nos da bien de forma natural, genial, pero si no se nos da tan bien, que lo practiquemos. Que practicándolo se puede mejorar y todo mejora, ¿de acuerdo? Todo mejora. Bien. En cuanto a nuestra voz o a cuestiones que podemos trabajar con nuestra voz, la voz ha de tener un tono moderado y un timbre agradable. ¿Qué significa un tono moderado? No hablar, tampoco hablar tan bajito, tan bajito, tan bajito que termine nuestro interlocutor por no prestarnos atención. Lo del timbre agradable muchas veces es algo que no podemos evitarlo. Hay gente que tiene una voz horrible, chillona y tal, porque es mejor, es más fácilmente soportable una voz grave que una voz excesivamente aguda. Bueno, pues si sabemos que tenemos una voz excesivamente aguda, lo que sí podemos trabajar es la entonación. Eso sí que se puede trabajar. Una voz clara que no recorte las palabras. Mira, ahora os voy a enseñar, no sé si lo habéis hecho alguna vez, una serie de ejercicios. Ay. Una serie de ejercicios para mejorar nuestra voz y sobre todo la claridad de nuestra voz si tenemos jornadas de atención telefónica o si tenemos jornadas de tener que hablar mucho con los clientes, ¿de acuerdo? Es importante tener una voz que sepa sonreír a través del auricular. Mira, os va a parecer una tontería, pero cuando tú coges el teléfono, ¿vale? Debes de estar mirando hacia el frente. ¿Por qué? Porque nuestra voz suena diferente y suena mucho más real y mucho mejor si nosotros no estamos hablando así o estamos hablando así, ¿de acuerdo? Entonces, hablar hacia el frente. Y luego, algo que puede parecer una tontería, pero si yo estoy sonriendo mientras estoy hablando, estoy transmitiendo muchas mejores vibraciones que si no sonrío. Entonces, aunque parezca una locura, sonreír con el auricular en la oreja, porque transmite muchísimo más. Con nuestra voz podemos, y con las entonaciones y jugando con nuestra voz, como hemos dicho antes, podemos transmitir y debemos de transmitir distintas emociones. Entonces hay algo muy importante y es que seamos capaces de transmitir entusiasmo por lo que nosotros estamos haciendo, es decir, que no parezcamos robots. Eso es muy importante. Si somos además capaces de transmitir espontaneidad y que todo esto sea de forma natural, pues genial. ¿Y cuándo será todo esto de forma natural? Cuando hayamos ensayado, cuando lo hayamos hecho muchas veces. Lo normal es que la primera vez que lo haces, pues no suene tan espontáneo ni tan natural, excepto en aquellos casos, como he dicho antes, que viene como los coches, que otra de serie, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, sencilla y llanamente, ensayando, sencilla y llanamente
preparándose, trabajándolo y practicándolo, pues lo vamos a conseguir. Al final de lo que se trata es de que con nuestra voz traslademos al cliente que le estamos prestando mucha atención a todo lo que nos dice y a cómo nos lo dice. Al final de lo que se trata es de demostrar que realmente estamos practicando esa escucha. Mira, luego hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La gente del sur en general y sobre todo de algunas zonas, pues los tontos, si me vaya a permitir así, los tontos de otras comunidades autónomas, de otras regiones, nos han hecho muchas veces avergonzarnos de nuestro acento. Y yo tengo que deciros que el acento es único, siempre que se nos entienda. ¿Y cómo se nos entiende? Se nos entiende porque hay formas, ahora lo he dicho, hay formas de mejorar mi dicción, hay formas de mejorar mi pronunciación, pero yo no tengo por qué renunciar a mi acento. De hecho, digo una cosa, el andaluz no es que seamos catetos, no es que seamos incultos, es que sencillamente tenemos un código fonético diferente. Pero eso no significa, de hecho, en Andalucía no cometemos errores gramaticales. Nosotros no tenemos leísmos, ni laísmos, ni dequeísmos, ni leche en vinagre. Porque se puede ser muy fino, hablar muy bien y luego decir la pegué. Disculpa. ¿Vale? Entonces, el acento es importante y no hay nada más ridículo y que resulte más falso que cuando intentamos ser finos. Y entonces hablamos del bacalao de Bilbao. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tender a que se nos entienda lo mejor posible. Eso se consigue haciendo un ejercicio muy, muy, muy básico en el que mejoramos tanto nuestra dicción, nuestra pronunciación, como la velocidad a la que hablamos. Eso sí es cierto que yo, por ejemplo, soy una persona que habla hasta por los codos, os lo puedo asegurar, Pascuas que me conoce lo sabe, yo hablo hasta por los codos, pero, y hablo muy rápido, pero sin embargo, evidentemente, cuando estoy trabajando, intento no hablar tan rápido y eso lo podemos hacer todos. Mirad, hay un ejercicio, espera que no tengo aquí, esto va a ejercer de corcho, ¿vale? Hay un ejercicio, esto no puede ejercer de corcho porque no tiene, bueno, esto lo voy a hacer así. Mira, hay un ejercicio, hay quien lo hace con un lápiz, así. Pero yo prefiero hacerlo con un corcho, ¿vale? Te pones un corcho de los del vino, que es más anchito, porque esto es un tapón de un rotulador. Te lo pones aquí, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es leer todos los días una página completa, en voz alta, ¿vale? Leer todos los días una página completa en voz alta. El acento es único. Usarlo siempre que se nos entienda. Puede ser atractivo. De esta manera, mejora mi entonación, mejora mi dicción, mejora mi pronunciación y mejora mi ritmo. ¿Vale? Entonces, eso es muy fácil, lo podemos hacer todo y está al alcance de nuestras manos. Sencillamente, hacer eso. Qué básico. Te pones, como he indicado, el corcho en la boca y lees una página de lo que sea cada día en voz alta. Si no la leemos en voz alta no nos sirve, ¿vale? Entonces, es muy, muy fácil. Por cierto, quien trabaja mucho en atención telefónica, bueno, una de las cosas que hemos aprendido con el coronavirus es la importancia de lavarnos las manos. Cuando nosotros estamos trabajando en atención telefónica, hay dos cuestiones fundamentales que tenéis que tener en cuenta. Primero, lavarse las manos constantemente. Ahora ya como el hidroalcohólico ha pasado a formar parte de nuestra vida, pues no está de más tener un botecito, ¿vale? No está de más tener un botecito y de vez en cuando pues simplemente pues, darnos en nuestras manos y tal. Porque ya sabéis, ya os digo que con el coronavirus lo hemos aprendido todo muy bien, que la mayor parte de los problemas respiratorios vienen por la suciedad de las manos, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, mantener hidratada la garganta. ¿Qué significa mantener hidratada la garganta?
¿Mantener hidratada la garganta significa beberme 2 litros de agua? No, mantener hidratada la garganta significa que si voy a estar hablando mucho rato, tener siempre una botellita de agua al lado o un vaso gigante de agua como el mío y dar pequeños sorbitos para que la garganta esté hidratada, no sufran nuestras cuerdas vocales y en la medida de lo posible alejemos las afonías que son tan comunes cuando utilizan muchísimo la voz. Cuidado con los aires acondicionados en este tiempo que no lleguen de forma directa y por supuesto también cuidado con los ventiladores como el que tengo yo puesto ahí enfrente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, cosas que ayudan en esa atención telefónica y además yo creo que eso todo lo que estamos en el sector turístico lo tenemos clarísimo, es cuando tenemos que indicar un nombre de una persona, de una ciudad, de lo que sea, sabemos que hay que deletrear y que se deletrea pues, utilizando la G de Granada, la E de España, la B de Barcelona, la P de Pamplona o de París, ¿vale? Bien. En general en la comunicación hay que intentar intentar evitar en la medida de lo posible ser monótono, pero claro, por teléfono mucho más, porque por teléfono no contamos con la imagen y no contamos con la comunicación no verbal como para poder entretener de alguna manera y cautivar más a nuestra audiencia. Hay que evitar, por eso, por lo que decíamos, ser monótono, jugando pues eso, con la entonación, jugando con lo que decimos, con cómo lo decimos, y mucho con las inflexiones de voz que nosotros hagamos, que es justo lo que viene aquí, variar la curva de entonación, o de lo contrario puede indicar desinterés, aburrimiento, etcétera, etcétera. Y os lo vuelvo a decir, sonreír al hablar. La posición de la boca hace que aumente el tono y que se entienda mejor. Mirar de frente con el teléfono de frente, siempre de frente, con la cabeza alta, o sea, una posición natural, normal, no para abajo, no para arriba, porque se entiende mejor, y sonreír. Si estamos sonriendo, no riendo una carcajada, sino sonrisa. La sonrisa va a hacer que transmitamos muchísimo mejor buen rollo, pero además va a hacer que nuestro tono mejore, sea un tono más positivo y además que se nos entienda mejor. Porque si estamos sonriendo a la vez que estamos hablando, lo que hacemos es que sin darnos cuenta entonamos y sobre todo nuestra pronunciación mejor. ¿De acuerdo? Además, eso, hacer la prueba cuando queráis y me decís. Bien, seguimos. Hay ciertas cosillas que, por terminar con esta parte que tenemos que tener en cuenta, y es que cuidemos el tono de voz, porque el tono de voz alto normalmente denota enfado. Entonces, empezar con un tono de bajo, subir un poquito el tono en las palabras importantes y bajar el tono al comenzar el final de la frase, como diciendo ya llega el final. ¿De acuerdo? Bien. Evitar la voz monótona, lo hemos dicho antes. Y luego el tema del ritmo. Vamos a ver. Nosotros debemos de hablar a una velocidad aproximada de 150 palabras por minuto. Normal es hablar entre 150 y 180. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que dice, ay, es que yo pienso más rápido de lo que hablo. Claro, tú y todo el mundo. Eso es algo que nos pasa a todos. Porque por eso no podemos decir todo lo que pensamos, porque si no tendríamos que decir 400 o 500 palabras por minuto. Entonces, claro, existe un proceso natural en nuestra mente, en nuestra cabeza, que hace que escojamos las palabras mejores que nos permitan transmitir todas esas cosas en las que estamos pensando. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Nunca vamos a poder decir todo lo que estamos pensando. Por eso, lo que tenemos que aprender es a hacer la mejor selección posible y una cosa muy, muy importante, saber jugar con los silencios. Porque los silencios a veces dicen tanto como los no silencios. ¿De acuerdo? Entonces, pensar y tener muy claro que el silencio es una herramienta muy potente que nosotros tenemos con la que podemos estar indicando
ahora te toca a ti hablar, con la que podemos hacer una pausa para dejar claro que ahora vamos a hablar de otro tema. Es decir, juguemos con los silencios, que los silencios nos pueden dar muchísimo juego. Antes decía que no demos voces porque ya tenemos el micrófono, ¿vale? Del teléfono, el micro que lleva el teléfono y ya trabaja por nosotros. No tenemos que dar voces, ¿de acuerdo? Bueno, lo de beber agua, os lo he dicho, es importantísimo y por cada hora hablada se pierde medio litro de agua, por eso es muy importante, como os decía, lo de mantener la hidratación constante. Sorbitos pequeños que me mantengan constantemente hidratada la garganta. Lavarse las manos varias veces al día, lo hemos dicho, y ya hemos dicho que el coronavirus, esto no lo dejamos claro. Evitar carraspeo, ese tipo de cosas hace que sufra muchísimo la garganta. No gritar, no competir contra los ruidos de ambientes fuertes. Es decir, si os habéis dado cuenta, yo que he hecho cuando ha empezado ese ruidaco, ¿he intentado hablar más fuerte? No. ¿Qué he hecho? Me he callado. ¿Por qué? Porque no voy a competir con los ruidos medioambientales. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es dañarme la garganta y además hacer desagradable la comunicación. ¿Ok? Y bueno, luego una cosa, no fumar. Yo es que lo dejé hace 5 años y medio y estoy tan feliz y no comprendo cómo he podido estar fumando tantísimos años que yo no hago nada más que decirle a todo el mundo que no deje de fumar. Pero es que además aquellas personas que tenemos la voz como una de las herramientas importantes para el desarrollo de nuestro trabajo, el tabaco es algo que nos perjudica muchísimo, porque al final es algo que tiene que ver con la vía respiratoria, evidentemente. Entonces, si fumáis, de verdad, lo mejor, dejad de hacer, ¿vale? Cuando tengo que realizar una llamada, cosillas que es muy importante que siempre las tenga claras. En primer lugar, algunos que os va a parecer una perogrullada, pero no es tal perogrullada. ¿A quién llamo? Es decir, ¿a quién llamo? Nombre y apellido de la persona que llamo, cargo, empresa, etcétera, etcétera, tenerlo claro. Otra cosa que tengo que tener clara es el objetivo principal de la llamada y el objetivo secundario, ¿vale? Es decir, ¿por qué llamo? Al final con esto lo que estamos diciendo es por qué llamo. Luego, si en el desarrollo de mi atención telefónica el tema de las llamadas son muy importantes, yo tendré que tener lo que nosotros llamamos una guía de llamada. ¿Qué significa una guía de llamada? Una guía en la que yo me asegure una especie de esquema, ¿vale? Bueno, tampoco tener el libro gordo de Petete. Bueno, a lo mejor hay gente que no sabe ni lo que es el libro gordo de Petete, qué vieja soy, por Dios, me ha quedado eso muy de vieja. Pero bueno, lo que decía, tener una guía de llamada en el que se recojan los puntos esenciales de la información que yo necesito trasladar o de la información que yo necesito recabar, ¿de acuerdo? Si nosotros, la atención telefónica es importante, nosotros siempre tenemos que tener nuestro catálogo de productos, de ofertas a mano. Evidentemente ya no tenemos ya no tenemos una libreta en la que nos ponemos a buscar y a mirar dónde está, sino que bueno, lo normal es que ahora mismo todo eso lo tengamos bien en nuestra web o en un archivo, pero que lo tengamos digitalizado para poder, sobre todo, para poder atender a las posibles respuestas, a las posibles preguntas, disculpad, que nos hagan nuestros clientes. Es importante conocer las motivaciones que puede tener la persona a la que estoy llamando, sobre todo si es alguien que me ha llamado para pedir información o que ha contactado con nosotros vía mail, vía redes sociales, vía por lo que haya sido, ¿de acuerdo? Preguntas que he de realizar, tener claras las preguntas que he de realizar para obtener la información que realmente estoy preciso, ¿vale? Que eso, lo que sí debe de quedar muy claro en la guía de llamadas, si realmente tengo una guía de llamadas, las preguntas las tengo ahí establecidas, y tener posibles respuestas a las objeciones normales con las que me suelo encontrar, que además esto lo que se hace es que va creciendo, porque cuando me van saliendo objeciones distintas que todavía no sé y le doy una respuesta, esa respuesta la incluyo en esa guía de llamadas para tener el máximo de información posible. De esta forma, lo que hacemos es, sobre todo cuando tenemos la atención telefónica es importante en la prestación de nuestros servicios o en la venta de nuestro producto. De esa manera lo que hacemos es que tenemos muy claro y muy establecida la información que yo traslado a la clientela, cómo se la traslado y de qué manera se la traslado para que sea siempre la misma. Con lo cual es más fácil de esta manera evitar
es más fácil de esta manera pues evitar posibles desencuentros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o posibles problemas sobrevenidos que puedan suceder, que ya llevamos 2 días diciendo que la mayoría de los problemas sobrevenidos que vienen es porque precisamente la atención telefónica, o sea, la atención al cliente, que siempre supone un proceso de comunicación, pues de alguna manera falla, ¿de acuerdo? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta entonces? La empresa y el nombre, lo hemos dicho. Debo de evitar decir lo mismo 2 veces, y si tengo que asegurarme de una cosa y la tengo que decir 2 veces, intentaré decirlo de forma diferente. El tono de nuestra voz y la actitud con la que hablemos es fundamental, por eso recordar lo de sonreírle al teléfono, que eso siempre nos va a ayudar. Es muy importante, si tenemos un servicio de atención telefónica y atendemos cualquier tipo de queja o de cosas, es muy importante que nosotros hagamos la revisión de la llamada. Me explico. O habrá pasado alguna vez. Yo una de las cosas que odio cuando tengo que llamar a Movistar, por ejemplo, o cuando tengo que llamar a otro servicio, es que tenga que contar lo mismo 7 veces. Eso cabría mucho a los clientes. Y al que se lo cuentan la última vez, que a lo mejor es el que ya te puede ayudar, se lo cuenta de muy mala manera. Entonces, que en la medida de lo posible no hagamos nosotros que el cliente cuente 7 veces las cosas, sino que nosotros seamos quien haga ese seguimiento de la llamada. Creo que me estoy explicando, ¿de acuerdo? Si tenemos que dejar a alguien en espera, no lo dejemos en espera directamente. Pidamos permiso y avisemos del tiempo que va a estar en espera, por si no quiere, pues entonces sencillamente después le devolvemos nosotros la llamada. Ojo, y cuando decimos que vamos a devolver después la llamada, la devolvemos. Eso sí nos causa muy mala impresión. Aunque la llamada la tengamos que devolver para alguien que nos va a poner a parir, da igual, pero devolvemos la llamada, ¿vale? Y creo que ayer lo decía, lo del tiempo de espera, nunca decir un segundo, porque siempre es mentira y nunca es un segundo, ¿vale? Entonces, ya os decía ayer, si yo digo un segundo, mi cabeza directamente piensa en algo absolutamente inmediato. Si yo digo un par de minutos, mi cabeza ya directamente entiende que tiene que esperar. Entonces, parecen tonterías, pero son cosas que nos ayudan en esa comunicación. Bien, pues dicho esto, ahora ya podemos ver la tipología de clientes y ver, bueno, pues cómo es, ya que lo hemos analizado, es decir, si os habéis dado cuenta, las 3/4 partes del curso son mejorar yo para poder dar una atención al cliente mucho más eficaz, mucho mejor, mucho tal. Y las 3/4 partes, el 75% o más, es el trabajo mío, lo que yo tengo que hacer y cómo yo tengo que trabajar. Ahora, lo que está bien es aplicar esa mejora que he hecho y esas cosas que tengo que tener en cuenta en la parte que controlo al 100%, como hemos dicho antes, muchas veces, que soy yo, y ver en función de los distintos tipos de clientes cómo tratarlo a cada uno y cómo hacerlo lo mejor posible para al final, como hemos dicho, bueno, pues quedarnos o conseguir tener clientes satisfechos, porque al final clientes satisfechos significan la supervivencia de la empresa. Clientes satisfechos indican ventas, ventas indican ingresos, ingresos significa que la empresa continúa. Así de fácil. Por eso cuando veamos a un cliente, sabemos que un cliente, un potencial cliente es una oportunidad y un cliente es una realidad para que podamos seguir adelante. Que no se nos olviden. Bueno, primer tipo de cliente, el cliente dominante. ¿Cuáles son las características del cliente dominante? Bueno, pues es esa persona que es amiga de las discusiones. Es ese tipo de cliente que exige razones de todo. Pertenece a la clase de los eternos descontentos, de esas personas que todo les sienta mal, todo parece que está mal, en fin. Es gente que en general le gusta hablar fuerte y mostrarse de forma brusca, sarcástica, agresiva, hablando fuerte porque es de ese tipo de personas que piensa que tiene más razón el que más poceta, que nada más lejos de la realidad, pero bueno. Entonces, ¿cómo tratar a este cliente de naturaleza básicamente dominante? Bueno, pues para tratar a este cliente dominante, lo ideal es dejarle hablar, escucharle con paciencia
con calma, con todo el buen humor del que seamos posible y prometerle, si es posible, atender a su reclamación. Y si no es posible, darle las explicaciones pertinentes y muy claras de por qué no se puede atender a su reclamación. ¿Tema a presentarle, por tanto, a este tipo de clientes? Muchos porque va a haber muchas cosas y muchas explicaciones que tenemos que darle. Argumentación breve. ¿Qué significa argumentación breve? Argumentación breve significa que le demos respuestas cortas y sencillas, porque las respuestas cortas y sencillas son las que hacen, de esa manera le estamos dando menos posibilidad, a ver, por aquí habéis preguntado algo, de esa manera le estamos dando menos posibilidad. Bueno, Eva, pues nada, un abrazo enorme, espero que te haya sido útil y muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Estaba diciendo que la argumentación es breve para no darle pie a que saque nuevos temas de debate o de batalla. Preguntas a hacerle pocas, es decir, normalmente además nos va a contar tantas cosas, nos va a dar tanta información que preguntarle, le vamos a tener que hacer pocas preguntas. Eso sí, las preguntas que sean realmente necesarias para que al final nos quedemos con la información. No se trata de no preguntarle, se trata de preguntarle solo y exclusivamente aquello que realmente necesito saber. ¿Qué errores fundamentalmente debemos de evitar? No discutir y no dejarnos de alguna manera, o sea, que no pensemos que el tema va con nosotros, no lo llevemos al ataque personal, ¿de acuerdo? Entonces, que intentemos poner la máxima distancia posible con respecto a lo que nos parece. Bien, otro tipo de cliente muy habitual es el cliente reservado. ¿Qué es cómo definiríamos al cliente reservado? Bueno, pues el cliente reservado, perdón, que no lo veo. Ahora, a ver, de verde sin causa. Bien, cliente distraído, disculpa, el cliente distraído, antes de reservar. El cliente distraído es aquel que da la sensación de estar ausente. Es aquel que parece que está continuamente, tú le estás hablando y parece que está pendiente de otras cosas, parece que no está escuchando aquello que le estamos diciendo. Entonces, ¿cómo tratar a este tipo de clientes? Bueno, pues intentar dar concentrar la información, hacerlo recordarlo de los principios de la comunicación que hablamos ayer, hacerlo lo más sencillo posible, argumentando en la medida de lo posible de forma muy básica y demostrando nuestro interés para ver si de esa manera somos capaces de hacerlo empatizar con nosotros. Tema a presentarle poco, porque su capacidad de atención es de 0,3, ¿vale? Argumentación en las cosas breve, os lo he dicho antes, muy claro, muy conciso, muy de ir al grano. Preguntas a hacerle normalmente muchas, porque está tan despistado que nos da poca información. Y el principal error que debemos de evitar es que no nos distraiga a nosotros y dejarlo, y cuando empiece a hablarnos y a contarnos, procurar no interrumpirlo para ver si es capaz de darnos toda la argumentación que necesita. ¿De acuerdo? Siguiente tipo de cliente, el cliente reservado. Bueno, el cliente reservado es aquel que podemos decir que apenas contesta las preguntas que se le hacen. Su rostro es impasible, o sea, no sabemos si le está gustando, si no le está gustando. Digamos que es una persona con comunicación verbal muy nula, por decirlo de alguna manera. Da muchas veces la sensación de no entender lo que le estamos diciendo, y esto, bueno, pues puede prevenir de la timidez, porque sea una persona tímida, puede prevenir de la desconfianza, si es una persona muy desconfiada, porque a lo mejor la hayan engañado antes y no confía en nosotros, o porque hay gente que tiene problemas de comunicación, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo tratar a este tipo de cliente reservado? Bueno, pues muy importante ser lo más amable posible, demostrar interés en lo que estamos contando
hacerle preguntas en la medida de lo posible, que sean preguntas que indiquen respuestas en tono afirmativo para que de esta manera vaya sintiéndose más cómodo en la conversación. Y muchas veces tendremos que repetir los argumentos, aunque sea de forma distinta. Por eso los temas a presentarles son muchos y la argumentación, la argumentación que tenemos que darle también es muy completa, ¿vale? Por eso las preguntas que le haremos pues también serán muchas preguntas, porque de motu propio nos va a facilitar muy poca información. Es de esa gente a la que hay que sacar la información con cuentagotas, ¿vale? Cuando tengamos errores a evitar, que cuando tengamos que repetir preguntas, no elevemos el tono de voz ni cambiemos el tono de voz para que parezca que le estamos diciendo tonto. En plan de, venga, te lo digo otra vez, ¿de acuerdo? Que muchas veces nuestro tono de voz puede decir, o lo he dicho, lo llevamos diciendo 2 días, nuestro tono de voz puede dar mucha más información, incluso de la que nosotros quisiéramos dar, ¿de acuerdo? No interrumpir la conversación y procurar que las pausas sean breves, porque a una persona que ya de por sí le cuesta trabajo. Bueno, pues en la antítesis del cliente reservado estaría el cliente locuaz. ¿Cuál es el cliente locuaz? Bueno, pues el cliente locuaz es el que no para de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, ¿vale? Es ese cliente que nos quiere contar lo habido y por haber y nos quiere contar todo lo del mundo, ¿no? Desde que eras chico hasta que llegó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una persona que habla tanto y salta de un tema a otro que si la conversación no la orientamos de forma correcta, pues puede que al final lleguemos a nada y ni se realice la compra y si es de forma telefónica, pues que nos cuelgue o lo que sea. Entonces, es un tipo de cliente que muchas veces está más interesado en contarnos su película y hablarnos de su vida, incluso de sus temas personales, que realmente del problema que nos atañe o bien del producto que le estamos haciendo, que le estamos vendiendo o del servicio o de lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo tratarle? Bueno, pues escucharle con toda la simpatía que seamos posible y sobre todo intentar derivar la conversación a los temas que a nosotros realmente nos interesan. Vamos a intentar ser los más prácticos del mundo, teniendo en cuenta que el tiempo es un bien escaso, un recurso muy, muy, muy limitado, que no ilimitado, sino limitado, y siendo todo lo cortés. Y a la hora de hacer esto, pues siendo muy cortés, ¿no? Para que no se sienta que estamos cortándole o que estamos echándolo, ¿vale? Temas a presentarle, poco, porque entonces si no le estamos dando alas. Argumentación, breve. Preguntas a hacerle, pocas, volvemos a lo mismo, porque eso se va a enredar. ¿Cuáles son los principales errores a evitar? ¿Cuáles son los principales errores a evitar con este tipo de cliente? Bueno, pues evitar sobre todo entrar en discusiones, o alojarnos sobre todo en los temas personales, que muchas veces nos cuentan muchas cosas personales. Y algo, si cabe, todavía más importante es, aunque sea muy pesado y nos esté metiendo mucho rollo y nosotros tengamos poco tiempo, no demostremos impaciencia, ¿no? Que no parezca que es que no nos interesa, que tal y cual. Intentar no demostrar impaciencia. Eso es un tema muy importante. Bien. Luego tenemos el cliente vanidoso. ¿Cuál es el cliente vanidoso? ¿Qué caracteriza al cliente vanidoso? Bueno, pues el cliente vanidoso es aquel que quiere demostrarnos que sabe más que nosotros. Es aquel, perdón, la disociación, es aquel que quiere demostrarnos que sabe más que nosotros. Es aquel que quiere constantemente dejarnos muy claro que sabe más y que entiende más. Y da igual lo que le estemos diciendo porque él o ella sabe más. ¿De acuerdo? Muchas veces lo que hace, muchas veces incluso pone en duda todo lo que nosotros le estemos diciendo. Hay veces que te van a decir, pero Alma, de cántaro, si yo me dedico a esto, ¿qué me estás contando? ¿No? Se convierte, este tipo de cliente es muy fácil que nos pueda desesperar. Que no desespere, pues porque, ya os digo, esa persona que parece que sabe más, que en algunas ocasiones puede ser real, ¿no? Que sepa más que nosotros, pero bueno,
mm, se puede hacer de muchas maneras o se puede decir de muchas maneras. ¿Cómo tratar a este tipo de clientes? Bueno, pues es importante llevárnoslo a nuestro terreno. Un poco como con el cliente agresivo que hablábamos ayer y que creo que era Rosa la que nos lo decía, o Teresa, llevárnoslo a nuestro terreno, es decir, mostrarle interés por las opiniones que nos está diciendo, por las ideas que nos está dando y sobre todo, muy importante que seamos muy pacientes y estemos muy atentos, muy atentas a lo que está diciendo. Muchas veces este cliente, si somos capaces de sobrellevar la parte de vanidad, es un cliente a lo que es muy fácil venderle, porque además es un cliente que tiene muy claro lo que quiere. Con lo cual es un cliente que si lo hacemos bien, ni él pierde el tiempo ni nosotros perdemos el tiempo, porque si lo tenemos, lo tenemos, y si no lo tenemos, no lo tenemos. Es un tipo de cliente al que no tiene mucho sentido que intentemos venderle algo que no es lo que quiere, porque normalmente es un tipo de cliente que tiene muy claro qué es, ¿de acuerdo? Tema a presentarle, por tanto, normalmente poco, porque lo tiene muy claro lo que quiere. Argumentación, breve, lo mismo, porque lo tiene. Y preguntas a hacerle, pocas, las claves, para ver si realmente podemos ayudarle o no podemos ayudarle. Errores principales a evitar con este tipo de clientes, no contradecirlo y no dejar que no nos cabree y que no nos desconcerte. Y hacer un poco de cuando quiera estar todo el tiempo demostrando que sabe mucho más que nosotros de todo, ¿vale? Bien. Luego está el cliente lento. El cliente lento es uno de los clientes que a mí particularmente más nerviosa me pone. El cliente lento es ese cliente que es lento de movimientos, es lento de palabras. Quiere tiempo para reflexionar, pero vamos, es de esas personas que parece que está dispuesto a estar toda la vida eligiendo. Y no se siente, y no sé, pero entonces, ¿y si me llevo este? ¿Y si no me llevo este? Entonces, ¿cómo tratarle? Ante todo, sobre todo, calma. Tranquilidad. Tendremos que repetir la argumentación cuantas veces sea necesario. Tendremos que darle muchísima información, ya sea del producto, del servicio, de lo que sea. Tendremos que darle muchísima información. Tema a presentarle, normalmente pocos. Argumentación completa. Preguntas a hacerle, muchas, para que todo quede claro. Y los errores más importantes que debemos de evitar con este tipo de clientes, sobre todo, no manifestar impaciencia, no desesperar, ¿vale? No desesperarnos. Evitar, sobre todo, demostrar cierta brusquedad con el tema del tiempo, con el tema del tal. Eso será muy, muy importante, sobre todo para que este tipo de cliente no se sienta presionado, ¿vale? Bien. Luego tenemos el cliente inestable. ¿Cuál es el cliente inestable? Bueno, pues el cliente inestable es aquel que está impaciente, es aquel que está todo el rato mirando el reloj, es aquel que es como, yo diría que es como lo diré, el conejo, el sombrerero del Alicia en el País de las Maravillas. Ese que va corriendo para todos lados, ¿no? Pero muchas veces va corriendo y muchas veces tiene mucha prisa sin saber dónde va ni saber, en fin, pero es como tipo humano es de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo tratarle? Bueno, pues escuchándolo atentamente, eligiendo con cuidado un pequeño número de propuestas o de artículos o lo que sea, es decir, no dándole demasiada información y sobre todo no enredándonos nosotros. Es decir, este es un tipo de cliente con el que tenemos que ser muy concisos, con el que tenemos que entender que para esa persona el tiempo es muy importante, ojo, fantástico, que para nosotros también lo es, y ser rápido en cuanto a las propuestas que le vayamos a hacer. ¿Tema a presentarle? Poco. ¿Argumentación a realizar? Pues breve. ¿Preguntas a hacerle? Pocas normalmente. ¿Errores a evitar? No interrumpirlo, no hablar demasiado nosotros, tener muy claro y muy preparada la argumentación que vamos a dar y la versión short, la versión express de la argumentación que nosotros vamos a dar y sobre todo no ponernos
nerviosos, ¿vale? No ponernos nerviosos, no dejarnos llevar por los nervios. Bueno, si el cliente inestable es un poco de aquella manera, el cliente indeciso es ese cliente que es incapaz de tomar una decisión. Es decir, se interesa por un montón de cosas, pide información sobre un montón de cosas, necesita la aprobación de la persona que lo acompaña, necesita la aprobación de su prima, de su madre, de su tía, las que llama, necesita la aprobación de la persona que estamos ofreciéndole el servicio. Es muy complicado, el cliente indeciso es muy complicado porque además, sabéis una cosa, tiende luego a echarle la culpa a los demás de la decisión que ha tomado, si luego no se queda satisfecho. Por eso es un cliente bastante complicado en ese sentido. ¿Cómo tratarle? Bueno, pues dándole toda la información que podamos y dándole todos los consejos útiles de los que seamos capaces. Será muy importante que como parece que lo quiere todo, pero todo no se puede querer, que de alguna manera nosotros seamos capaces de obtener la información necesaria para saber realmente hacia dónde se dirige y qué es realmente lo que quiere. Es decir, una persona que viene a una agencia de viajes no me puede decir que le da igual ¿cómo se llama? Un crucero, que una semana de turismo rural, que una semana en la playa, que un viaje a Euro Disney, que un viaje a Nueva York o que un viaje a ver los fiordos. No, está claro, ¿no? Pues entonces es ese tipo de cliente que parece que lo quiere todo. Evidentemente nosotros tendremos que conseguir saber realmente qué es lo que le interesa y realmente por dónde van ¿vale? Temas a presentarle, normalmente pocos, porque lo que sí tendremos es que hacerle muchísimas preguntas para ver de verdad qué es lo que realmente le interesa y qué es lo que no le interesa. Argumentación completa, hay que decirle muchas cosas y hay que explicarle muy bien. Errores a evitar, bueno, pues no dejar que la conversación languidezca y que no vaya a que no vaya a ningún sitio, ¿vale? Es muy indeciso y tiene que ser consciente de que, bueno, muchas veces tenemos que ayudarlo, como decíamos, orientándolo en esa toma de decisiones. Entonces, no nos agobiemos, no nos agobiemos. Este tipo de cliente es así y es un cliente que puede ser muy, muy interesante. Bien. Otro tipo de cliente, así que tampoco lo tiene muy claro, es el cliente que podemos denominar desambientado. ¿Cuál es el cliente desambientado? Bueno, pues aquel que se caracteriza porque es un cliente que compra algo que no le es familiar. Yo siempre digo que un cliente desambientado es el abuelo o la abuela que en Navidad va a comprarle el no sé qué de Fortnite al nieto o a la nieta, que no sabe ni lo que tiene que comprar. O no sé qué videojuego, o tal o cual. Ese sería el cliente desambientado, es decir, aquel que va a realizar una compra sobre algo de lo que no tiene experiencia, que normalmente es porque quiere quedar bien con otra persona o quiere hacer un regalo o quiere llevar algo. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, a la hora de tratarle, hay que suministrarle mucha información sobre la mercancía o sobre el servicio de una forma muy, muy clara para que le quede claro lo que está comprando, para que sepa lo que está comprando y hacer que se sienta a gusto, que no se sienta tonto, que no se sienta tonta porque no sabe lo que va a comprar, no sabe cómo pedirlo o no sabe cómo sentirlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, importantísimo ser amable lo máximo posible y demostrar nosotros confianza en que nosotros sí sabemos. Es decir, usted viene a comprar y no sabe lo que es el Fortnite, ni lo que son los productos de merchant de Fortnite, tal, pero yo sí lo sé, yo le voy a ayudar. Usted es la primera vez que va a venir, que va a hacer una ruta de turismo activo que va a implicar descenso por aguas bravas, usted no sabe de lo que es, pero yo sí sé de lo que le estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Tema a presentarle normalmente mucho, argumentación completa, darle muchas explicaciones y preguntarle muchas cosas para que realmente, como no sabe muchas veces la criatura lo que va a comprar, que lo que nosotros le estemos ofreciendo sea realmente lo que necesita. Abstengámonos de hacer preguntas, sobre todo preguntas que puedan de alguna manera molestar. Y bueno, si es un cliente que ya le hemos dado las opciones y prefiere elegir tranquilamente, pues bueno, pues lo dejaremos que
elija tranquilamente. Bien. Bueno, eso sería, vamos a ver cómo vamos de tiempo para organizarnos, ¿vale? Esos serían los principales tipos de clientes, ¿vale? Y ahora quiero que hagamos una reflexión en que no puede haber una buena atención al cliente si yo no tengo claro realmente el proceso de venta de mi producto, de mi servicio. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy un alojamiento que vendo habitaciones, no. ¿Qué vendemos en turismo? Por favor, ¿alguien lo puede escribir? ¿Qué vendemos en turismo? Turismo vendemos habitaciones, vendemos rutas, vendemos... ¿Qué vendemos en turismo? ¿Alguien lo escribe? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vendemos en turismo? Experiencia. Muy bien, Reyes. Exacto. Es decir, muy bien, Lorena, muy bien, Isabel, muy bien, Marta, lo tenemos muy claro. En turismo vendemos experiencias. No lo olvidemos nunca, ¿vale? En turismo vendemos experiencias. Con lo cual, no nos empeñemos en parecer que estamos vendiendo otra cosa. Bien, no nos empeñamos en que parezca que estamos vendiendo un alojamiento. Nosotros vendemos una experiencia y en nuestro argumentario y en todo tenemos que tener claro que eso es lo que nosotros vendemos. Con lo cual, la parte más importante de todo lo que tiene que ver con el producto turístico, y digo producto en general, estoy hablando de producto, estoy hablando de bienes, estoy hablando de servicios, estoy hablando de ideas, es la parte emocional. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el cómo vender, tener muy en cuenta que yo siempre, si lo que estoy vendiendo es una experiencia, yo tengo que, en el cómo vender, yo tengo que ser capaz de transmitir toda la parte emocional que hay detrás de esa experiencia. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito, sobre todo en el cómo vender, ser muy profesional porque tengo muy claro lo que vendo, cómo lo vendo y de qué manera lo vendo. Desarrollar mi capacidad de empatía para entender mejor qué quiere mi cliente, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere y cuándo lo quiere. Ojo, y la simpatía. No solo la empatía, sino la simpatía. La simpatía nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo porque, os vuelvo a decir lo mismo, vendemos experiencias y la parte emocional es la que muchas veces hace que se tomen las decisiones. ¿De acuerdo? Aportemos soluciones, que siempre supongan lo mejor para el cliente, no lo mejor para nosotros, porque de verdad tenemos que tener en cuenta que lo mejor para el cliente siempre va a ser lo mejor para nosotros. ¿Por qué lo mejor que para el cliente va a ser lo mejor para nosotros? Porque significa que vamos a generar fidelidad. Si nosotros generamos fidelidad, el cliente va a estar ahí. Y si el cliente va a estar ahí, va a seguir estando, va a seguir aportándonos beneficios. No pensemos en pan para hoy y hambre para mañana. Siempre la mejor solución es la solución que deja contento al cliente. Porque no queremos un cliente para hoy, queremos un cliente para toda la vida. ¿De acuerdo? Eso ya nos lo enseñó Coca-Cola hace más de 100 años. No quiero a alguien que beba Coca-Cola un día. Quiero a alguien que la beba desde el chiquitillo hasta que se muera. Pues aquí pasa lo mismo. Quiero a alguien que me quiera y si soy un tipo de producto que no va a venir siempre a mi casa rural, da igual, pero se la va a vender a los demás y se la va a ofrecer a los demás. No va a hacer siempre mi ruta, da igual, pero se la va a vender a los demás, se la va a ofrecer a los demás, ¿vale? Por favor, que lo tengamos claro. Y ahora, muy, 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 muy rápido, lo de la queja, ¿vale? Porque estamos ya muy en el límite del tiempo. Sobre todo, partimos de la consideración de la queja como un regalo. Un cliente que se queja o reclama puede ser un cliente satisfecho, ¿vale? Puede ser un cliente satisfecho, siempre que nosotros seamos capaces de entender que las quejas son regalos y hagamos una gestión de esa manera. ¿Qué hace un cliente insatisfecho? Se va y se lleva su queja, con lo cual nos quita la oportunidad de poder darle esa satisfacción. ¿Cómo respondemos muchas veces ante un cliente? No mostrándole no mostrándole el interés necesario, ¿de acuerdo? Entonces,
Si un amigo nos da un regalo, nosotros le damos las gracias, con lo cual a una persona que nos haga que nos dé una queja, nos haga una reclamación o una sugerencia, nosotros siempre tenemos que darle las gracias. Tenemos que entender que los clientes que se van sin darnos la opción a mejorarlo se convierten en agentes o embajadores de mala voluntad para nosotros, y eso no lo queremos, porque eso al final termina en que en algo muy negativo para nosotros como empresa, ¿de acuerdo? Por eso, siempre dar las gracias al cliente, explicándole por qué apreciamos su protesta. Bueno, aquí puse carta de protesta, pero por qué apreciamos su protesta. Sea por el formato que sea, me da igual, ¿vale? Siempre informar al cliente acerca de lo que hemos hecho para solucionar su cuestión. Admitir que el cliente tiene razón, si la tiene, no pasa nada. No pasa nada, todo lo contrario, eso nos hace más grandes, de verdad. Personalizar las respuestas, que no parezcamos bots de estos de respuesta automática de las webs, por favor. Personalicemos las respuestas lo máximo posible. Seamos simples, pero específicos. Cuando digo simple, muy claro. Y que no parezca que lo que estamos haciendo es enredándonos para no reconocer las cosas o para no dar una solución, ¿vale? La mejor manera de superar o de mejorar o de solventar una queja es ser capaces de superar las expectativas de los clientes. Y algo fundamental, y es comprobar siempre la satisfacción final del cliente. Hoy lo hemos dicho, hoy lo he dicho específicamente porque ayer, disculpad, lo tenía que haber dicho en primer lugar. El proceso de atención al cliente comienza desde que nosotros nos ponemos a disposición de los clientes, incluso antes de que los clientes contacten con nosotros, porque nosotros tenemos que transmitir esos valores de cercanía, de lo que queramos, pero que facilite que el cliente acceda a nosotros. Nosotros lo acompañamos durante todo el proceso y nosotros nos aseguramos, una vez que han hecho uso del servicio, una vez que han comprado el producto, una vez que ya se han ido, una vez que lo que sea, nos aseguramos que realmente quedan satisfechos. Si no quedan satisfechos, vemos qué poder hacer para mejorarlo. Y lo comprobamos cuantas veces sea necesario. Y ya os he dicho que si somos capaces de poner en marcha un sistema de newsletter, al final con eso lo que conseguimos es estar siempre en la mente del consumidor, que es de lo que se trata. De lo que se trata es que cuando surge la necesidad para un consumidor, la primera opción que se plantee sea seamos nosotros, ¿de acuerdo? Así que he corrido mucho al final, pero porque quería dejar estos 10 minutillos para ver lo que, bueno, pues para que me comentarais, para que habláramos un poquito. Y bueno, ahí tenéis todos mis datos, tenéis el correo electrónico, tenéis las redes sociales, que son tan importantes. Tenemos la página web, tenéis el número de teléfono, lo tenéis todo. Dejo un pelín esta diapositiva para que toméis nota, si queréis, de los datos y ya os digo que bueno, que a partir de ahora pues toca la parte de feedback, si te parece bien, Pascual, la parte de feedback y que nos cuenten, que ahora ya sí que hemos terminado, además al final era un bloque, la parte de quejas de la semana pasada más la parte de hoy, pues como un bloque muy relacionado, pues bueno, que le ha parecido y aquí dispuesto a escucharle lo que haga falta. Y voy ya a dejar de compartir. ¿Somos todos oídos? Para que sea más cómodo. ¿O todos ojos? Vale. Bueno, algo tendréis que decir, aunque sea hola, buenas tardes o deseo un feliz verano. ¿Estáis tímidas y tímidos?
Bueno, ¿quién se anima? Venga, ¿se anima alguien? Hemos estado hablando de muchísimas cosas, ¿eh? Gracias a ti, Isabel. Gracias a ti. Sí, porque luego llevo 17 años de atención al cliente en un balneario de Granada. Y los 3 últimos, vamos a ver, María Teresa, voy a abrirte para ver. La verdad es que reconozco, claro. Además, con la experiencia que tienes, 17 años en atención al cliente, yo creo que conforme íbamos viendo los tipos, yo creo que en tu cabeza iban pasando, ¿no? Como en las películas. Ibas viendo uno, ibas viendo otro, ibas viendo otro, ibas viendo otro. Espero que te haya aportado algo, porque aunque tienes muchísima experiencia, pero bueno, espero que te haya aportado esto al chat. Poniéndole nombres directamente, nombre y apellidos, vamos. Poniéndole nombre y apellido. ¿En qué balneario, si se puede saber, en qué balneario ha estado? ¿Me interesa? Sí, ya, lo más difícil es poder controlar. En Lanjarón. Lo más difícil es poder controlarse. Por eso es muy importante que aprendamos a ser conscientes de que esto no es un tema personal. Y yo sé que muchas veces es muy difícil, porque es que le tienes al energúmeno o a la energúmena frente a ti. Y muchas veces es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo lo sé. Pero al final es un ejercicio de, exacto, la experiencia te da herramientas, es lo que iba a decir, que es un ejercicio de aprendizaje. Yo reconozco que ahora me pongo a pensar en cómo era hace 20 años o 25 años, que me costaba sangre, sudor y lágrimas controlarme, porque era como ¡bum! ¡Bum! Subía como el champán cuando hace así lo abre, bueno, el cava, vamos a ser españoles, pero lo aprendes. Al final es cierto que todo prácticamente se aprende y la experiencia es un grado en ese sentido. Bueno, a ver, Carlos y Belén, muchas gracias, Belén. Y bueno, a ver el próximo, porque el próximo lo tenemos planificado para octubre, creo que es, ¿no? Pues ya veremos cómo lo podemos hacer. Estamos a la expectativa. Estamos a la expectativa. Vamos a ver nuestra nueva normalidad y nuestra nueva realidad, a ver lo que nos permite. Hombre, evidentemente a todos creo que nos gusta más. La formación online está muy bien, pero hay cosas, yo por ejemplo, hoy en la parte de comunicación no verbal es una parte en la que me hubiera encantado fundamentalmente poder que hubiéramos podido estar viéndonos y físicamente juntos para verlo, pero bueno, yo creo que está una solución fantástica. Y a ver cómo están las cosas en octubre y a ver lo que podemos hacer. Muchas veces es muy difícil saber encontrar la respuesta, pero yo creo que hay una cosa que sí debemos de... Yo creo que el creernos realmente que una queja o una reclamación es un regalo, no porque lo digamos, sino porque lo interiorizamos y somos conscientes de lo que puede haber detrás de la queja. Porque además reconocerme que cuando habéis tenido cuando habéis tenido un problema con algún cliente, con alguna clienta, y habéis conseguido darle respuesta satisfactoria, al final te sientes genial. O sea, al final te sientes genial. Entonces, por eso digo que realmente una queja es un regalo y cuando eso lo interiorizamos, que hay veces que es muy difícil, porque hay veces que te llegan algunos que dices, sí, vaya, pues vaya regalo que me está haciendo, ¿no? Pero eso no ayuda, en general. Pues nada, pues muchas gracias a todas. Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros. Como comentaba, en otoño tendremos con María José un curso sobre creación de productos y benchmarking. Qué muy chulo. O sea, cómo copiar bien la experiencia de los demás. Sí, el palabra... Finalmente se dice cómo saber encontrar las mejores oportunidades que ya existen en el mercado. ¿Para qué lo quiero estar así?